Bueno, decía que esta reunión es especial porque tenemos personas nuevas de TikTok y que ha funcionado bastante bien, pues con sus altas y bajas, pero pues que tenemos ahí videos también en TikTok. Hay veces que hago contenido especial para TikTok. Generalmente después lo subo a Instagram, pero la mayoría del contenido está hecho para TikTok. Entonces, creo que está dando un poco de resultados. Hay varias personas que se unieron desde TikTok y eso se me hace muy interesante. Estaba comentando que hoy voy a hacer el primer live también en TikTok para pues para darle un poco de dinamismo y para ver cómo funciona el live y pues para traer más lectores de otras partes. En cuanto al libro de La Larga Marcha, bueno, algunos o muchos de ustedes ya saben, pero este libro se escribió con el seudónimo de Richard Bachman. Entonces, pues mucha gente al principio, cuando se publicó, no recuerdo en qué año se publicó, pero a principios de los 70s, me parece, no sabían quién era Richard Bachman. De hecho, hace poco en el club también nos preguntaba, creo que Sol, ella no sabía esa historia de Richard Bachman, ¿no? Entonces, a raíz de eso, este libro fue el primer libro que escribió Stephen King. O sea, el primero que se publicó como Stephen King fue Carrie, ¿no? Pero el primero que él escribió así en su juventud fue La Larga Marcha. Y lo impactante de aquí es que sí le quedó súper bien el tema de una distopía social que... 78. Muchas gracias. Es una distopía que, bueno, yo lo leí hace tiempo, pero a mí sí me impactó por el sentido de que te va involucrando mucho con los personajes y cuando al final pues pasa lo que pasa, es como que yo sí me quedé en shock porque tiene varias interpretaciones, ¿no? El final puede tener varias interpretaciones y eso es lo que yo quiero que ustedes también me ayuden a que entre todos hagamos como pues como hacer una amalgama de todo lo que nosotros pensamos para ver cada quien a qué conclusión llegó con el final. Entonces, me gustaría mucho, si alguien quiere alzar la mano, lo puede hacer, si no, yo los voy nombrando como me aparecen en la pantalla, pero me gustaría saber sus impresiones del libro, qué les hizo sentir, si no les hizo sentir nada, si sí les gustó, qué creen de esta distopía, que es obviamente algo de control gubernamental, y cómo es ahora la realidad, ¿no? Que estas distopías ya no parecen tan distopías en el siglo XXI, es algo increíble. También para ustedes, ¿qué tienen significado de La Larga Marcha? ¿Qué significa eso? Y cómo interpretaron el final. Esas son como las cosas principales que me gustaría comentar entre todos. Entonces, pues, si nadie alza la manita, yo voy a elegir primero a Luis David para darle la bienvenida al club. Hola, hola, ¿qué tal? Aquí andamos. ¿Qué Bienvenido. pienso del... Gracias. ¿Qué pienso del final? La verdad me dejó con un sabor medio amargo porque no entendí bien qué pasó. Es que no entendí si era una alucinación, o bueno, que él haya muerto o que realmente él ganó. O sea, yo no entendí bien qué onda porque de repente ahí te la, te la tuercen de que supuestamente pudo haber alucinado y todo eso, pero yo en mi creencia, yo siento que sí ganó, solamente que igual un militar lo de todo, como que ya ganaste, compadre. Me hubiera gustado que pasara eso, pero bueno, en general me gusta mucho la obra. Yo también ya es la segunda vez que lo leo. Yo lo leí por primera vez como por el 2019, yo creo. Fue un libro que la verdad en su momento me gustó más en ese entonces. Creo que fue la segunda novela que leí de Richard Bachman. La primera fue Rabia. Y a mí la sensación que tengo con Richard Bachman es que sus novelas son más de crítica social. De hecho, esta obra es una crítica social al por mayor sobre los reality shows. Y es curioso cómo desde en ese entonces
los reality shows vendían hasta cierto punto morbo y eso, porque al principio King como que sus epígrafes son aludidos a los reality shows, aunque ninguno lo conozco, pero quiero suponer que en su época eran muy como que famosos y eso. Entonces está muy interesante eso. Lo que no me quedó muy claro es el hecho cómo es que este mundo llegó a ese punto, a ese como que control, como que te dan el control de que la policía o el ejército como que controlan al país. Y creo que sí hubiera gustado mucho más contexto en ese punto. Hay mucho contexto de personajes que creo que el que más me dolió fue el que se les salieron las tripas. Es el que más... no me acordaba de esa escena. De hecho, yo cuando estaba leyendo dije, recuerdo que este libro era un poco más sangriento y más pesado. Y cuando llegué a esa dije, ya me acordé por qué. Entonces sí, esa escena estuvo cardíaca. Me gustaría que la pusieran en la película que la van a hacer. Sí me gustaría que la pusieran así de cruda, porque está muy cruda. O sea, la manera en cómo te dicen que el tipo está caminando todavía con las tripas de fuera o se la está sosteniendo. Sí, esa escena a mí sí me da mucho escalofrío. Creo que es de las escenas más fuertes y hasta cierto punto ya que es más icónicas de este libro. Creo que es una escena que no se olvida. Pero el final hasta la fecha sigo diciendo que es un final bastante abrupto. Creo que se hubiera preferido un final como que, pues un toque sí abierto, pero no un final tan abierto, como que no queda claro que si ganó o no ganó. Porque siento yo que después de tanto despapalle y tanto sufrir, como que no haya ganado, pues es como, bueno, o sí o sí no, sí es como de, eso me dejó debiendo. Pero en general el libro me gustó mucho. Siento que es muy dinámico, es muy movido, es muy fácil de leer. De hecho, muchos recomiendan empezar con King, con ese libro. Y sí, también totalmente de acuerdo. Sí, sí, es que sí, es un libro que tiene todo de King. Tiene todo lo que escribe Stephen King. Entonces, sí, es un libro que está muy infravalorado. No veo que mucha gente lo mencione. Creo que los de Richard Bachman, el que más se menciona es Maleficio, y con razón, porque es un libro que sí me gusta, pero sí le falta, siento que merece más reconocimiento. Pero en general el final no me gustó. ¿Para qué le hago? No me gustó el final. Lo sentí muy abrupto y muy abierto y me dejó con más preguntas que con respuestas. Bueno, creo que Stephen King es muy experto en hacer finales no siempre tan buenos, como que el mismo señor ha dicho que se le dificulta los que tiene finales. problemas a la hora de armar finales, siempre lo dice. Sí, claro, y se nota, la verdad es que sí se nota, pero no te culpo porque creo que a muchos les ha de haber quedado la misma duda que a ti. Para mí la interpretación que yo le di fue que se murió. O sea, él cuando ve la figura negra al final es porque él ya cumplió con eso de ganar, pero después de ver tanta producción detrás de él, pues ya, o sea, ya no pudo más, ¿no? O sea, aunque él iba a ganar un premio, que era lo que él quisiera, en realidad tal vez su premio era descansar, ¿no? Y no, por lo menos morir dignamente, no con el ticket, ¿no? Que te dieran tu ticket al más allá, que también es algo muy curioso, ¿no? Cómo ganarte un ticket en esta distopía no era algo bueno, sino algo negativo, lo mismo que es que el pasaporte que comentaban en el grupo, ¿no? El pasaporte generalmente uno lo ve como algo positivo, como algo que te está llevando hacia algo bueno para ti. En este caso, pues era una amonestación y si tú te pasabas de las amonestaciones, pues te daban tu ticket. Entonces estaba como el pasaporte con el ticket, o sea, no, gracias. Y esto habla como de ese mundo tan distópico y tan raro que pues ahora ya no tiene sentido. ¿Cómo empezó todo esto? La verdad también me hubiera gustado tener más contexto de cómo se volvió este mundo distópico, pero bueno, no es difícil
entender un poco que los gobiernos siempre han querido tener el control total de la población y pues en algún momento la gente permitió esto, ¿no? Y es difícil porque está pasando en muchos lugares, que cada vez le estamos dando más poder no nada más a los gobiernos, a la misma gente que está a favor de los gobiernos y entonces esto se está polarizando un poco más. Y igual te digo, es una distopía que se escribió a final de los 70, pero ahora todas las distopías se sienten tan cercanas que eso es lo que más da miedo, ¿no? Como ya no es un futuro tan lejano, sino que ya estamos muy cerca de llegar a eso. Entonces, pues a ver, Patricia. Ahí sí. Hola. Hola, Pati. Me voy porque, o sea, voy a hablar ahora porque después tengo que salirme antes. Eh, lo que más me llamó la atención del libro en sí, lo encontré entretenido, bueno, dinámico como siempre, pero me fue llamando la atención que cada vez, mientras más pasaba la caminata, más pasaban las horas, las personas que se morían ya dejaban como de importar, o sea, eran como un número más. Eso me llamó mucho la atención, porque de primera, los primeros que iban falleciendo les importaba mucho, se impactaban, todos como que miraban, pero ya después, a medida que iba pasando los días, se puso ya como frío, ya que era como rutinario, era un número más. Eso me llamó la atención, como la decía después de cuando la gente va ya en sí. Y lo otro. Quiero creer que él ganó, no sé qué ganó porque nunca dice que era lo que él quisiera, pero quiero creer que él llegó cansado, muerto de se le vino la noche, durmió, no sé, pero quiero creer que él ganó. Ese sería para mí mi final, al menos que valiera la pena los 5 días que estuvo caminando. Pero eso en general, me llamó eso la atención, después el desdén, la indiferencia ya cuando iban muriendo hacia el final. Eso. Eso es algo que llama la atención, ¿no? Como la normalización de la violencia. En un mundo en el que ya estás tan insensibilizado que ya ver a esa gente morir enfrente de ti, detrás de ti, pasar por los cuerpos, todo, o sea, ya es algo normal. Y también es algo que probablemente pasa ahora que vemos tanta violencia en la televisión, que ya es normal, o sea, ya no te da miedo, ya no volteas para otro lado porque dices, uy, no puedo ver eso, es cada vez más tolerable. Entonces, ¿qué va a pasar cuando lleguemos a un mundo de ese tipo? Está, está de pensarse, ¿no, Pati? Muchas gracias. ¿Alguien más quiere intervenir ahora? Perfecto, voy con don Carlos. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Con respecto a lo de la lectura, creo que hay una parte de la lectura que dice o que explica más o menos que ocurrió una situación inversa, ¿no? A lo del día D en la Segunda Guerra Mundial y como que creo que hubo un desembarcamiento de tropas alemanas en Estados Unidos, así lo entendí. Y creo que eso es lo que dio como que la caída de lo que era Estados Unidos como el lugar que pues se conocía y como que se militarizó por alguna situación. Creo que ese es el origen, pero pues no dan mucha explicación. Y pues respecto a esa lectura, es uno de los pocos libros que he leído de Stephen King. A mí sí me gustó muchísimo. Pues, es muy descriptivo. Yo el final lo interpreto así como de que pues pon tú que siga, ¿no? Pero pues como señaló Maru, creo que al momento de decir, güey, ya gané, pues cayó rendido, ¿no? Falleció. Por eso es como que pues te dice que sigue corriendo y una figura negra. Yo lo interpreté así y me gustó mucho, está muy ad hoc, está muy congruente a la historia, a cómo te iba llevando. Entonces, respecto a eso, no, y luego también hubo como que muchos detalles que pues me dan para hablar pues todo el rato, pero vi muchos paralelismos, por ejemplo,
pues que a mí se me imagina, ¿no? Que a mí me da para eso, como que, pues el viaje a la Gran Marcha se me hizo algo así como el viaje que tuvo Frodo y Sam Gamgee en el Señor de los Anillos. Porque pues McBride es el muchacho pues que estaba sacando adelante a Garrati, ¿no? Y se me hizo muy chingón su relación y cómo se fue construyendo. También hubo como partes que se me hicieron muy gays, pero pues reflejan un poco también lo que viven muchos pues varones a esa edad, de que pues traen toda la hormona y si le sumas a la cuestión de que en cualquier momento pues van a morir, pues obviamente pues piensan cualquier disparate, ¿no? Y no, pues sí, está muy pasadísimo de lanza. Y pues bueno, creo que pues el giro de tuerca que hubo con Stebbins cuando pues comentó que él era el hijo de este general o comandante. No manches, o sea, yo me quedé así como que no puede ser, no seas mamón, morro. Y cómo él explicaba, ¿no? Cuál era su motivación de estar ahí, pero pues se topó con pared porque pues a este tipo le importaba un bledo, solamente le importaba mantener esta cuestión sádica de la Gran Marcha a tope, o sea, le valía madre si alguno de sus hijos falleciera ahí, ¿no? Pues que eso está tan cómo va a estar. Y lo que sí me quedé con ganas de saber era qué era lo que motivaba al personaje principal. Creo que da como ciertos indicios de ciertos traumas que él vivió, tanto con esa amistad que tuvo como una especie de contacto gay y homosexual, también como lo que pensaba respecto a su mamá, pero al final del día, pues nunca lo dijo con toda claridad. Y bueno, eso tendría que analizarlo con profundidad. Pues bueno, esa sería mi participación. Un abrazote a todos. Gracias, Coco, chico nuevo en el club. Así es que hoy tenemos muchas carillas nuevas, eso me gusta mucho. Yo quiero que me digan cuál fue la muerte más indigna y por qué es el morro de las Blue Balls. A ver, quiero escuchar opiniones. ¿Cuál fue la muerte más indigna y qué? ¿Y por qué es la del morro que lo traicionaron las hormonas? El dolorzón de allá y le cantaron las 3 alarmas. Esa parte del libro no lo podía creer. Estaba demasiado. Qué manera tan estúpida de morirse. Ay, Dios mío. Jocelyn, bienvenida nuevamente. Hola, ¿qué tal? Yo me disculpo por si se escuchan ruidos. Yo soy nueva en este mundo de la lectura. La Larga Marcha fue mi primer libro. Por eso es que creo que voy a dar la impresión de una persona que empieza con Stephen King. Honestamente, a mí me encantó. Yo sé que van a haber diversas opiniones, ¿verdad? Pero a mí me encantó La Larga Marcha. Más de que yo me sentía el personaje principal, porque él se metió y como que no estaba consciente en lo que se metía. Llegamos casi que a la mitad del libro y como que de repente empieza a tener en cuenta de que qué se metió y por qué me metí. O sea, como dijo Carlos, no hay un motivo, al menos yo no entendí que había para él un motivo fuerte como para poder meterse a la marcha. Por ejemplo, el que tenía a su mujer embarazada, él sí tenía un motivo. O sea, que quería dar una vida digna, esto y el otro, y que fue una muerte muy triste. Los demás siento tampoco que hubo una gran motivación. Se ve bastante reflejado en qué época fue escrito, porque cuando matan al hombre negro, el mismo Garrett dice, ay, no sabía que su sangre era el mismo color que la mía. O sea, hay como esas referencias, ¿verdad? A la época. Y a mí lo que más, creo que la muerte que más impactó también fue la de Olson, la de las tripas. Me imagino, yo me grabé toda la película. Yo creo que hasta soñé con eso porque qué miedo, o sea, qué miedo. Pero qué valentía la de él de querer defender un punto, aunque era obvio de que iba a morir. Pero creo que en el mero punto, al ver a uno su vida en riesgo, su vida al límite, creo que cualquiera probaría sobrevivir de cualquier manera, aunque suene ilógica, ¿verdad? También mi personaje favorito fue Peter, yo le digo Peter McBride, no sé si se dirá así, pero ese fue mi personaje favorito, ya que la historia que él tiene de fondo, siento de que él se apegó más al dolor que sentía, más que a la marcha, porque él incluso lo dejó como a la suerte, si entraba o no, ¿verdad? Tristemente sí entró. Y yo honestamente yo no quería que ganara el prota, yo quería que ganara él, pero ninguno ganó, así que para mí mi final fue de que él murió. Así como mencionan en el libro de que dicen de que hay unos corredores que
corren por toda su eternidad, o sea, dando a entender que la muerte, ¿verdad? O sea, ellos dejan su alma, su vida, su alma y todo, lo dejan en el recorrido. Así que para mí, el final fue de que él murió, pero se me hace un final muy, a mí me gustó el final, porque siento yo de que él no tenía como una motivación tan fuerte, más que la novia, más que la mamá, no había como algo tan, como para decir, ay, gané, ¿y qué gané? Yo hubiera preferido que hubiera ganado alguien más a él. Siento que el protagonista era un poco flojo, o sea, era un poco, le faltaba mucho, yo siento que le faltaba más, no sé si decirle personalidad o qué, porque para mí los antagonistas se roban la cámara, o sea, y si llegaran a hacer una película que escuché ahí que como que la van a hacer, ojalá y respeten justo lo que como se dice en el libro, cosa que casi nunca pasa, ¿verdad? Pero yo espero de que respeten por lo menos en un 85% la historia y aunque tengan que ver cómo hacen algunas escenas, que se logre bien y que se sienta como si uno fuera parte de la novela, ¿verdad? Parte de la película. Muchas gracias. No, gracias a ti. Fíjate que haces unas reflexiones muy interesantes, porque yo creo que al final de cuentas ellos participaban porque ya no tenían nada que perder. En un mundo así, probablemente, pues, entrar en ese tipo de concursos, pues ya no tienes nada que perder, ¿no? Ya todo lo perdiste, la dignidad, un tipo de vida normal. Entonces, pues eso tal vez era su motivación, por lo menos lograr algo, por lo menos tratar de rebelarse contra el sistema, tratar de ir contra la corriente, ¿no? Es como yo lo veo, también por eso el otro chico que, aunque sabía que lo iban a matar, no dejó sus ideales, pues morir así, o sea, él iba a morir, pero con sus ideales bien puestos, ¿no? Entonces creo que eso tiene mucho que ver con ese contraste de ok, ya vivimos en un mundo distópico en el que nosotros no tenemos ciertas decisiones, pero tal vez este último paso de cómo morir puede ser mi decisión, ¿no? Por eso creo yo también que ese personaje sí muere, porque él cuando gana no se para, entonces como que él decide mejor dejarse ir, ¿no? Como sucumbir ante eso en lugar de estar siempre pues viviendo en ese mundo opresivo y más, digamos que ganó, pero ganó que ahora va a estar del lado de ellos o tal vez lo iban a hacer que trabajara para ellos o algo, no. Creo yo, esa es como la interpretación que yo le di, ¿no? Pero está interesante justo ver como cada quien qué es lo que pensó y escucharlos. Silvia, ¿sí llegó Hola, todavía? hola, sí, estoy esperando mi maleta, entonces me van a disculpar si hay medio bulla aquí. Entonces, este libro yo ya lo había leído antes, pero así muy, muy feta, y me acordaba que era gore, pero el tipo de relectura que le he dado esta vez ha sido totalmente diferente. Lo he visto como una gran metáfora de la vida, porque al final de cuentas, a pesar de que estás acompañado, estás solo. Esa marcha la tienes que hacer tú y solo tú. Y a pesar de que tienes compañeros, tienes antagonistas, tienes esto, tienes aquello, la motivación de seguir adelante es solo tuya y no es de nadie más. Ahora, y en eso es que para mí tiene sentido el final. Es un final genial, o sea, no me acordaba que me haya impactado tanto el final como en esta vez, porque esta vez sí lo entendí, o sea, dije, de esta vida nadie sale vivo. Aunque llegues al final, aunque llegues a tu objetivo, no vas a salir vivo. Aunque esté su cuerpo vivo, aunque le den un premio, aunque sea lo que sea, igual se va a morir. O sea, no sé, es que me agarró muy depresiva y lo he tomado muy filosófica. ¿Sabes por qué también estaba pensando que lo he tomado un poco metafísico esta cosa? Porque la muerte que me ha impactado más ha sido la de Barkovich, porque ha sido tipo una venganza de todo el grupo contra él. Y ahí es donde Garratti, al desearle la muerte, espía todos sus oscuros instintos. O sea, Garratti es un chico bueno, te lo pintan como un chico bueno, tiene potencial para ser 100% bueno, pero no, tiene también ese potencial para ser malvado, para ser perverso, para desearle la muerte al enemigo, o sea, y ser cruel.
y ser un hijo de su chingada madre, rubia, con cabellos pelirrojos, no sé cómo era la madre. Y otra cosa que me llamó también la atención era el papá de Garrett, que haya sido una víctima del sistema, de que este comandante lo haya mandado a apresar y matar, probablemente lo ha marcado a nuestro personaje, ¿no? A Garrett. Y luego en el inicio, el primer encuentro que tiene con el comandante, ¿cómo te define ese? Sentía un olor tan viril que era irresistible, que lo quería tocar, o sea, era un antídolo, se podría decir. Sería un ídolo, pero era un antídolo porque se llevó a su papá. Y sí, tenía mucho tinte queriendo orientarte a un trauma sexual y quién sabe, una homosexualidad reprimida que le da una parte entretenida a este libro, porque no es explícito, es todo, ¿cómo se llama? Insinuado, pero para buen entendedor pocas palabras, ¿no es cierto? A ver si más tarde se me ocurre algo más. Muchas gracias, Silvia, que tus maletas lleguen bien. Por lo menos tú llegaste muy bien, así es que la maleta ya es lo de menos. Voy con Sujuy. Así se pronuncia tu nombre, lo estoy diciendo bien. Que nada, ¿puedo interrumpir tantito? Si de repente desaparezco, discúlpeme, le quedan, ¿qué? 4% de pila a la compu, ahorita se me apagó una vez, entonces, por si ya no los vuelvo a ver. Que siempre haciendo de las tuyas, bueno. Listo, Sujuy, discúlpame. Hola. Sí, Hola. así se pronuncia Sujuy. Perfecto. Y, para pues soy nueva, sí, 100% nueva, ¿no? Sí, cuéntanos de dónde eres. Estoy aquí de México, de Yucatán. Ay, mira, qué padrísimo, me encanta Yucatán. Sí, aquí andamos. Bueno, yo ya había leído este libro hace muchos años, entonces fue una relectura diferente, una lectura totalmente diferente. Una lectura que me impresionó, o sea, porque yo creo que lo leí hace tiempo y no le di como la importancia que, que, que tiene este libro, porque sí estoy de acuerdo en que es de los mejores que tiene King. Está muy infravalorado, no sé. En el final, yo entendí el final como que él sí ganó, pero ya desdibujó su realidad por completo. O sea, se perdió en el mundo como de una locura tal vez. A mí lo que me impresionó fue en el contexto en el que ponen a los chicos y lo platicaba el otro día así son niños, o sea, nosotros leemos los personajes y así, pero son niños, o sea, son niños y te plantea que fulanito tiene 12, perenganito tiene 13 y eso fue lo que más me impresionó, ¿no? Obviamente ese libro lo escribe en en otra generación, hace muchos años, y lo que estaban mencionando hace un momento sobre el contexto político, me parece que King lo escribe durante o en inicios o en final de la guerra de Vietnam. Entonces, por ahí hay como que un guiño al ir a luchar sin saber por qué. O sea, de los jóvenes que van a la guerra sin saber por qué. Y sí lo sientes como que en algunos personajes de que estamos aquí, ajá, pero ¿por qué estás aquí? Y es como que la pregunta que más se repite, ¿por qué viniste? Y ni ellos saben por qué fueron. Entonces, eso fue como hay un momento no me acuerdo quiénes lo platican, pero hablan sobre el premio y uno dice, pues, ¿qué más premio qué más premio quieres que la vida misma? O sea, el que salgas vivo de aquí ya es suficiente premio porque todos los demás nos vamos a morir o se van a morir. Entonces, eso es como que si lo lees con ese pensamiento, dices, no sé, a mí me impactó demasiado el hecho de que fueran niños, que ya sabemos que King pues maneja niños empoderados, ¿no? El personaje en sí, el principal, yo siento que carecía de personalidad, o sea, es un personaje que
de entrada no le das, o sea, como que a la primera lo van a matar, ¿no? O sea, como que los demás tenían más personalidad que él, y es como que lo único como que no me cuadró ahí. Pero al final a mí me gustó mucho, sabemos que King es raro con sus finales, pero este final yo creo que fue muy bueno, a mi parecer. Porque te deja como, lo puedes interpretar de varias formas, pero creo que esa libre interpretación es buena, o sea, no es como otros finales que los lees y te quedas así como, ok, creo que tenía cosas que hacer y solo le puso punto y ya. Entonces, esa fue mi impresión de esta relectura. Muchas gracias. Fíjate que tal vez pensando un poco en el personaje principal, que ya también mencionaba Jocelyn, que no se le parecía como con mucha personalidad, probablemente King quiso hacer que su personaje fuera creciendo conforme pasaba la larga marcha, como tal vez hacerlo como un personaje que pareciera más como X, pero que durante el desarrollo de la larga marcha se fue fortaleciendo y se fue, no sé, ganando protagonismo a tal grado que él fue el que ganó, ¿no? A lo mejor la persona que menos, también puede ser como una alegoría de que la persona que menos puede figurar en la vida puede ser más exitosa, ¿no? También puede ser algo así, como tratando de pensar por qué ese personaje era plano o era menos interesante que los demás, ¿no? A lo mejor era algo así que, exacto, un genético que se va ganando cariño, alguien que parece insignificante, pero que al final es el que triunfa en la vida, o bueno, en este caso gana la larga marcha. Podría tener como ese tipo de interpretaciones, o también verlo desde una perspectiva de un personaje que como a veces pasa mucho en sus libros, pues se va desarrollando conforme pasa el tiempo y termina siendo más empoderado o más poderoso, ¿no? Pero sí llama la atención también, bueno, si era el primer libro que escribía, pues a lo mejor también hasta él mismo no sabía cómo hacer más fuerte a sus personajes, que Stephen King tiene ese fuerte, ¿no? Que lo que más sabe hacer es dibujar personajes. Entonces, por eso pienso que esto podría ser como un poquito a propósito de hacer así, y el tipo más X puede ganarlo todo, ¿no? O alguien a quien tú no le darías ni un peso puede llegar a la final, ¿no? Puede ser. Pero muchas gracias por hacernos pensar en todo esto y hacernos reflexionar de todo. Y voy con Erika Chacón. Hola. Hola. Un poquito más y no llego, venía corriendo para alcanzar, aunque sea participar un poquito. Bueno, me perdí las primeras participaciones, pero dentro de lo que acaban de comentar, y pues para abonar un poquito más, es la segunda vez que leo esta historia. Y me hubiera gustado darle un poco más de tiempo esta vez. La primera vez lo leí como con más atención y me impresionó obviamente muchísimo más. Esta vez no me impresionó tanto, pero aún, o sea, mi postura no cambió en cuanto a la primera vez que lo leí. Me impresioné mucho con la revelación de Stevens. De verdad que ya lo había leído y me volví a impresionar. Igual el tipo que tiene su mujer embarazada, sigo sin entender por qué estaba ahí, o sea, no cabe en mi cabeza cómo alguien que está esperando un bebé puede estar en esa situación. Por ahí en una parte, no recuerdo quién menciona que pues eso es un suicidio, o sea, lo que están haciendo ahí, ellos es un suicidio, nada más la diferencia pues que un suicidio sería más rápido, ¿verdad? Alguien lo comenta y pues sí, o sea, obviamente van sabiendo que tienen muy pocas posibilidades de ser los ganadores y como comentabas, Maru, tal vez es que ya han perdido todo y aún el estar esperando un hijo, tener novia, no sé, no les parece como que lo suficiente para evitar estar ahí, ¿verdad? O sea, la verdad es que
es inconcebible qué será lo que pasa por sus mentes para haber estado en esa marcha. Y bueno, también me gusta la forma en que King me envuelve en su historia para empatizar con un personaje que pues no me dio nada, o sea, es un personaje muy, muy plano que simplemente prácticamente nos está contando lo que ven los demás, lo que se entera de los demás, pero sabemos muy poco de él, no sabemos también por qué está ahí, cuál es su razón. Parece que tuviera una vida muy, muy normal, a excepción de la ausencia del padre, pero la verdad es que no sé por qué empaticé con este personaje. Sin embargo, pues fue mi favorito, tanto él como McBride fueron mis favoritos. Y McBride creo que pues la razón es que él como que era el que ayudaba a todo el mundo, veía a todo el mundo, estaba al tanto de todos, por lo menos los que estaban pues cercanos a él y también a nuestro protagonista, ¿verdad? Hay una ocasión en la que lo salva de recibir sus 3 llamados y él le agradece, le comenta, ¿estás seguro que te salvé la vida? ¿Verdad? Es pues una forma de que, a ver, o sea, te estoy salvando, pero ¿de qué? De que tal vez nada más de que no mueras antes o que no mueras vergonzosamente, no sé, pero no precisamente haberle salvado la vida. Y bueno, pues me gustó muchísimo la historia, yo creo que lo volveré a leer en algún momento, eso sí, es todo. Muchas gracias. Es que sí es un libro que da para la relectura, porque a veces, bueno, yo lo leí hace muchos años y dices, ¿cómo lo vas viendo diferente con los años, no? Si va teniendo otro significado para ti o no, o depende de tus experiencias, cómo lo ves. Y bueno, después, aparte de viviendo en las épocas que vivimos ahora, pues como que toma mucho más sentido, es diferente. No sé, creo, ¿quieres la foto antes? Órale, hacemos la foto antes. Tienen su libro en la mano para que don Jesús se vaya feliz, porque si no, no me va a dejar en paz este señor. Ay, ¿por qué no lo haces en tu celular, Jesús? Chocas. Espérenme. Que esto parece holograma. Ahí está. Yo les aviso. Competencia a ver quién tiene la edición más horrible. Yo también tenía esa. Así es que no te sientas mal. Aquí voy. 1, 2, 3. Me voy a tomar otra por si las dudas, por si las cochinas dudas. ¿Listos? 1, 2, 3. Listo. Ya, Jesús, te puedes acabar tu pila en paz. Gracias. Le queda, según esta merma, 5 minutos, 1%. Vamos a ver si es cierto. ¡Qué daño la actriz! Sí, Silvia, si quieres, mándame tu foto después. Sí. Pero mañana, porque la voy a presentar el viernes. Y Bluebell, a 10 años la actriz. ¡Uy, qué duro más que todo! Listo. Bueno, ahora voy con Mira. Hola, Mira. Hola, ¿cómo están todos? Saludos desde Colombia. Qué bueno volver a verlos y a unirme en una lectura con ustedes. Bueno, libro. El libro me gustó, lo empecé a leer tarde y no sabía si me iba a enganchar y lo iba a lograr, pero pues claramente sí. Me gustó desde un comienzo, pues fue inevitable como pensar en el tema de la película de los Juegos del Hambre, que después me vine a enterar que es el director de la película el que va a hacer ahorita esta versión, porque digamos que el trasfondo tiene mucho ahí, ¿no? Entonces dije, bueno, esto se nutrió ahí un poquito esa peli con esta historia. Como ya han mencionado, el tema me llamó mucho la atención lo mismo, ¿no? Que son niños, que son los niños los que básicamente son un sacrificio, es como una forma de sacrificio también de la sociedad. Y cómo la gente no solo es indiferente, sino que se emociona con ese sacrificio porque sale la gente pues a gritar y con pancartas y fuegos artificiales y como todo este show en torno al sufrimiento y en últimas a la muerte de jovencitos que también es como una representación de la inocencia, ¿no?
y que en esa misma inocencia pues se meten en este tema sin saber exactamente por qué o para qué. Entonces es bastante macabro que la sociedad celebre un acto de estos y se divierta además a costillas del sufrimiento y la muerte de unos niños. Creo que ahí hay bastante pues para analizar y bastante de lo que desafortunadamente también está sucediendo en nuestros días, ¿no? Que pues hay tantos temas con nuestros chicos y la sociedad pues simplemente pasa por encima de eso y se divierte con eso. Entonces hay un tema ahí para pensar. Al igual que Jocelyn, pues mi personaje favorito también fue McRyes, o sea, lo amé, porque además jugaba como al maloso, como que posaba un poquito del rudo, pero a la hora de la verdad, pues con un corazón súper lindo de ayudar también, de estar pendiente. Entonces, también fue un personaje que me gustó mucho. No logré conectar con Garrett en ningún momento, o sea, para mí ese como que no me importaba mucho qué pasara con él. Y el final tampoco me gustó mucho, pero no tanto por lo que pasó como tal, sino que sentí que la parte final del libro fue como muy acelerada. O sea, como que todo el libro, no sé, lo sentí con toda una dinámica y con una descripción de los personajes, de todo lo que estaba sucediendo. Y sentí que con las últimas muertes como que se aceleró todo y no dio como mucho contexto a lo que estaba pasando. Entonces lo sentí un poquito brusco al final. Sentí que fue como, bueno, ya terminemos esto y ya. Pero pues también me generó el tema pues que el protagonista muere, pero sobre todo eso, ¿no? Como que a pensar pues varias cositas de lo que sucedieron ahí. Muy intrigada con lo que va a ser la película, también ver un poco cómo van a manejar ese tema. Pero pues en general pues fue una experiencia muy bonita leer eso y también entender que pues fue de las primeras obras de Stephen King, entonces es interesante como ver esos orígenes, que sí se siente mucho, yo siento que en los libros de Stephen King se siente mucho cuáles fueron como de la onda antigua y cómo va como evolucionando. Entonces pues de nuevo muchas gracias por habernos permitido esa lectura y bueno, la disfruté mucho. No, muchas gracias a ti y a todos ustedes que estuvieron ahí al pendiente, que llegaron al final de la larga marcha con los zapatos desgastados. No, la verdad es que sí es muy interesante leer estos temas porque si algo hace bien Stephen King es este tipo como de críticas, ¿no? Sociales y todo. Entonces, se me hace muy interesante que aparte siempre lo haga con niños. A él le encantan los personajes niños, creo que los maneja súper bien y le salen súper bien. Entonces, pues es algo interesante leer cómo un cerebro de niño piensa o pensaría, ¿no? Que hay veces que cuando uno es niño dices todo lo puedo, por eso también es como uno no tiene miedo a nada, ¿no? A veces no tienes, y mucho menos tienes algo que perder, más que otros adultos, como el que contaba Erika, ¿no? De que tenía a su esposa embarazada o algo. Pero pues los niños son como creen que se pueden comer el mundo y no pasa nada y pueden contra todo y es un poquito esta mezcla como de sí puedes contra todo, pero no contra tu propia realidad, ¿no? Está feo. Pero bueno, ahora sigo con Roberto. La que no iba a hablar porque estoy enferma. Y terminé hablando más que nadie. Perdón, Roberto, vas. No te preocupes, buenas tardes, buenas noches a todos, todas. Pues, ¿qué puedo decir? Este es para mí mi tercer libro de King, en menos de 6 meses, que es lo que me ha agradado. A mí me causó mucha angustia, creo que es algo demasiado obvio, demasiadas preguntas, no tanto por los hechos de que todos estos hombres van falleciendo de manera, pues, estrepitosa. A mí me escandalizó más que personas del público realmente se quedaran viendo por el morbo de a ver cómo va a morir. Vamos a ver, como creo que a Garrett le dicen, ¿no? Este no va a llegar y se enoja, ¿no? Eso creo que es la visión más molesta que a mí me da, porque realmente no es, digo, es obvio que nos pueda mover, que nos pueda escandalizar, reitero, las muertes, las tripas, las balas, digo, todo lo la manera que van cayendo,
pero el público es lo que más me saca de onda. Digo, realmente las televisoras, los medios se han encargado de irnos desensibilizando sobre este tipo de crímenes, asesinatos. Digo, no estoy diciendo que lo sea aquí, pero, o sea, cada día vemos cada cosa que nos va dejando menos sensibles, menos humanos, y entonces eso es lo que a mí, al menos, sí me puede llamar la atención. De igual manera, y digo, ya me sacaron la duda, porque yo leía y yo decía, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué está la marcha? Entiendo que a lo mejor, pues van a ganar, creo que, no recuerdo cómo lo manejan los gastos o el pago de toda la vida, lo que uno quiera, pero yo decía, ¿cuál es el meollo? ¿A qué fue lo que arrojó esta competición? Realmente me sacaron, a Dios gracias, la duda, porque yo pensé, creo que lo pasé inadvertido, pero vamos, yo creo que pasa un tanto como lo dice Margaret Atwood. No sé si han tenido la oportunidad en uno de los anexos, apéndices, perdón, que viene en el cuento de la criada. Ella da una conferencia y dice que mucha gente cree que lo malo no puede pasar, y menos en un país como en Estados Unidos. Entonces Margaret dice, no, al contrario, lo que nosotros pensamos que no va a pasar es lo que más fácil puede acontecer en un país. Lo que creemos que es más fácil es lo más difícil. Entonces, yo creo que aquí, no sé, esta distopía es algo muy peculiar, porque me sacó mucho de onda un comentario que hace Garrity cuando dice, esto era en la época de cuando había ricos. Yo dije, ¿qué pasó? O sea, ¿en qué momento o cómo habrá hecho el gobierno para desaparecer a los ricos? Entonces, me hizo pensar a lo mejor en una situación como la de, ¿cómo se llaman estos? Los Juegos del Hambre, que a lo mejor están teniendo un problema de ese tipo, que obviamente el control de la natalidad, digo, 100 personas muertas en una marcha, pues obviamente sí tiene un impacto en el crecimiento demográfico. Entonces, la verdad se me hizo muy fuerte. Creo y considero, digo, ahorita ya escuchándolo sobre la personalidad de Garrity, creo que King a lo mejor hace que su personaje sea muy neutro, para que no nos saturemos de su personalidad, para que efectivamente brillen. Creo que dijo Jocelyn Sujuy, ya no tuve la memoria, discúlpenme, de que sí, los personajes, los secundarios son los que brillan. Y yo creo que es eso lo que él quiere hacer. No enfocar nuestros ojos, nuestro pensamiento hacia Garrity, sino también hacer que ellos resalten, que obviamente veas lo que está aconteciendo. Si en algún momento obviamente se le hubiera retacado su personalidad dulce o una personalidad demasiado fuerte, a lo mejor no todos lo hubiéramos podido soportar durante mucho tiempo. Entonces, eso es lo que me ha llamado la atención. La verdad, del final, yo no estoy de acuerdo en que él murió. Yo siento que lo mataron. Realmente pienso que después de estas advertencias, realmente él dice que se voltea y ve a una sombra y que lo toca. Yo siento que se acercaron a matarlo. Entonces, no lo sé. Me queda claro que no salió vivo, pero yo soy de la opinión de que ahí lo mataron, no murió. Y eso, Maru. Gracias. Eso estaría más feo, ¿no? Porque uno tiene la esperanza que él se murió y que ya, ok, ya se liberó. Pero imagínate que lo mataran y es como plop. Eso estaría más feo, pero bueno, sí. También lo había pensado, pero prefiero pensar que no. Muchas gracias, Robert. Luis David, tengo aquí tu manita. Sí, es que vengo como que un poco a defender a Garty. Sí, se fue como de... A ver, yo no siento que sea un personaje insípido, para nada. De hecho, rara vez Stephen King llega a construir personajes insípidos. Yo lo que puedo intuir de él, porque así no se sabe mucho de él, pero creo que la razón por la cual Mike Reeves resalta más es por sus acciones.
porque no sabes mucho de él tampoco al principio. O sea, no sabes tanto de él hasta como casi casi llegando a la mitad del libro. Esto es lo que pasó de lo que contó. Y siento que hay partes de Garty que lo ves como es él. Para mí momentos. El momento el que pasa en su ciudad y ve a su novia y ve a su mamá. Esa parte en la que él quería quedarse con ellas, en la que quería como que agarrarlas y no soltarlas. Y prácticamente me parece como que ya, después las ves, pero vente, o sea. Pero es que Artie ahí lo vi muy humano. Es curioso como cuando dicen que no simpatizas con él. Tal vez en un principio no, y de hecho, esta idea de que supuestamente no dabas ni un centavo por él, creo que esa es la idea al final de King. Ponerte en los zapatos en que tú como una persona normal, ni siquiera tú mismo te das un centavo por ti. O sea, no vas, tu intención no es ganar, es como que, a ver qué pasa. No al contrario con algunos que juraban que iban a ganar, pero no ganaron, que son las personas que tienen más personalidad. Y con Garty yo siento que su personalidad, como tú dices, Maru, se va construyendo a lo largo de la novela. Nos van revelando cosas, nos van diciendo cosas, y yo siento sinceramente que ya al final ya te encariñas de él. O sea, ya te importa él, te importa que gane, te importa o sea, que no gane él, tal vez sí, no pasaría nada. Bueno, sí pasaría, sí te toleraría. Pero, por ejemplo, si hubiera ganado Mac Rives o él, creo que hubiera estado bien. Digo, la muerte de Mac Rives sí me hizo también muy anticlimática. Fue como de, ya, adiós, como de, ¿y? ¿Eso es todo? O sea, es chistoso porque Mac Rives es el que más tuvo protagonismo. Creo que, no me acuerdo quién lo dijo, pero concuerdo que es un viaje entre Frodo y Sam. Literalmente son Frodo y Sam esos dos. Pero sí, la manera en cómo murió Mac Rives se me hizo muy, muy insípida. Muy como que, ya se murió y ya, fue todo. Era como de, digo, tampoco hubiera querido que lo mataran violentamente, pero sí algo más místico, más como que, murió salvando a alguien, no sé, creo que hubiera estado mejor. Pero, no, yo no siento que Garty sea un personaje insípido. Creo que la parte donde más lo vemos él como personaje es cuando está pasando con su familia, cuando está viendo a su mamá y está viendo a su novia, cuando ve que quiere estar con ellas, y como llega un momento que yo interpreté así, el que como que le llega el arrepentimiento de haber estado ahí, como que ya ver su hogar y ver que incluso sus amigos están ahí apoyándolos. Yo siento que ahí es donde más se ve como personaje, porque creo que hubiera sido más fácil no pasar esa línea entre, vio a su familia ya, adiós. Y no, hay una parte en la que él pues está jalando a la novia, si no me equivoco. Entonces, yo por eso digo, no, Garty no es un personaje insípido, ¿no? Sí está bien construido, solamente que yo creo que por ser la primera novela de King, pues no está al nivel con otros libros que ya conocemos del autor. Obviamente no está al nivel, porque sí tuve ciertas fallitas que, por ejemplo, no te contestan bien la sociedad que está ahí. Te dan indicios, pero no queda totalmente claro. Y luego los personajes también, hay algunos que son ambiguos, hay otros que no. Yo siento que Stephen King no sabía muy bien para dónde dirigirse, porque sí tiene algunas fallitas el libro que pueden toparse a la novela. Y entre ellas quiero suponer que también está Garty. Pero Garty te van pues mostrando su vida, o sea, con el paso del libro. Entonces sí no está al nivel de desarrollo de personajes de otros libros, porque es la primera novela, se entiende, es parte ahora sí que es parte del crecer. Pero no, yo no siento que sea un personaje insípido. Yo sí le tomas cariño ya cuando sabes un poco más de él. Y cuando llegas a la parte de las sandías y cuando llegas a la parte en la que salva a Mac Rives, esa parte a mí me dolió, me caló cuando salva a Mac Rives, como que, porque no lo hace tanto porque él lo salvara antes, lo hace genuinamente porque te encariñas con él. O sea, genuinamente lo levantas como que, a ver, levántate, güey, levántate, no te rindas, ¿no? No lo hace tanto porque le deba algo, es más porque le llega a tomar cariño, aunque no lo quieran aceptar, pero es eso. Entonces, no, yo siento que a mí me gustan mucho los dos personajes. Sí, el favorito es Mac Rives, pero es por su contexto, creo que es el que más historia tiene, eso sí, pero yo siento que Garty sí también tiene lo suyo, solamente que siento que con el paso del tiempo va
contando su realidad o cómo lo ve. O sea, incluso de su padre, de que se lo llevaron de los ejércitos, los militares. O sea, es como que entiendes a algún punto el motivo de esto. Entonces, así que no, Garty no está insípido, sí es un buen personaje, sí te encariñas con él. Es un personaje que uno quiere que no muera. Pero pues al final del día, pues está muy fuerte esto que dijo Roberto de que lo mataron y yo no quiero pensar que haya sido eso. Está muy fuerte. Sería muy Stephen King, la verdad. Creo que hubiera gustado más un final así, no lo voy a negar, es mucho más cruel. Como dando a entender que nos espera algo peor. Creo que es un final hasta cierto punto pesimista, si lo queremos ver así. Que el lado misticismo de la que ve una figura al final, ¿no? Yo me quedo con que sí ganó, pero y que sí vivió, no que haya muerto, o sea, no sé. Pero sí, es nada más eso. O sea, arriba Garty, porque a mí Garty sí me gustó. Sí, igual y siento que era como un personaje satélite, ¿no? Como que era el que iba a darte la visión de todos los demás. Entonces, por eso él también tal vez no era era el protagonista, pero no era tan protagonista. No significaba que ibas a saber todo de él, sino que ibas a saber todo de los demás a través de él. Entonces, por eso creo que es como importante su personaje y que al final no quieres que muera porque pues es el que ya sobrellevó toda la situación, ¿no? Y pues sí, se siente feo que al final se muera, ya sé que él se muera porque se murió exhausto, lo mataron o ganó, no sé, depende de cada quien la visión que tuvo en su final. Sol, cuéntanos, ¿tú qué piensas? Hola, buenas tardes. Hola. Llegué un poquito tarde y no escuché a Silvia. Quería escuchar a Silvia, llegué casi al final de su Lo bueno es aporte. que está grabado la Sí, sesión, así que sí, sin problema. pero bueno, me vuelve a sorprender otra vez. Hoy vuelvo a sentir un buen de cosas. Yo creo que lo más importante o lo que yo logro destacar sobre esta lectura es lo que te hace sentir, lo que logra transmitirte conforme vas leyendo. Porque yo, por ejemplo, puedo tocar el tema, aparte de todos los que ya tocaron, el poder del cuerpo, la naturaleza, la fuerza para poder sobrevivir, por cuánto no pasaron. Todos los personajes fueron perdiendo el pudor de la vergüenza, perdiendo energía, se fueron deteriorando completamente y eso te hace sentir, tú como lector dices, no, ya, o sea, yo, por ejemplo, en la escena donde ya dice, ya me anda del baño, yo ya quiero hacer aquí, ya no me importa, ¿no? Entonces dices, ¿cómo sí es cierto, ¿no? O sea, ya cuando tu cuerpo te está gritando algo, ya no te importa dónde estás, quién te está viendo, y no puedes detener eso, ¿no? Es algo que es muy real y las sensaciones que te hace sentir cuando vas leyendo, pues son muy fuertes, sí, te llenas de emociones. Yo aquí en esta lectura veo 3 protagonistas que son los que mueren al final, son los 3 últimos lugares, ¿no? Yo empaticé mucho desde el principio de la lectura con Stevens. Él fue el que me empezó a llamar la atención su silencio, su personalidad muy apartada, él no se quería mezclar, él iba claro a algo, tenía la meta muy fija, él sabía que tenía que ganar, conocía la trayectoria de la Gran Marcha, la había estudiado, sabía de qué forma iba a ser más fácil enfrentarse a 100 personas, a 99 personas, ¿no? A mí me gustó mucho, yo pensé que iba a ganar, sí dije, le va a dar la vuelta aquí y él va a ser el que se va a llevar aquí el trofeo de ganador, pero ya al final, pues me quedé con ese mal sabor de boca porque sí, quedó en segundo lugar. Su muerte me gustó porque no lo mataron, él murió naturalmente, de tanto, yo logro ver que de tanta energía que puso y de tanta seguridad que dio, al final explotó y no pudo contra él mismo, ¿no?
noto también en esta lectura muchos detalles. Había personas que iban preparadas totalmente a esto, llevaban zapatos, se habían preparado hasta para no consumir alimentos durante mucho tiempo. O sea, sí noto muchas cosas, mucho detalle. Y el final, pues, yo lo veo como un final abierto, donde para mí sí muere. Noto que ya al final él ve una gran luz de tranquilidad y dice, ya por fin voy a descansar y alguien me está tendiendo la mano para que sea pues un descanso tranquilo, ¿no? Después de tanto sufrimiento que he ido arrastrando. Y pues al final yo creo que el gran premio se quedó ahí y murieron pues todos, ¿no? Nadie lo disfruta. Eso es lo que yo logro ver. Y pues gracias porque sí me gustó mucho, me vuelvo a llevar la sorpresa y esperando el libro que nos toque el siguiente mes, igual con las mismas ganas y las mismas ansias de envolverme en otra lectura. Muchas gracias, Sol. De hecho, el próximo libro va a ser en junio y julio y va a ser La tienda. Así es que les voy a dejar descansar en mayo porque se viene un libro tocho, muy grandote, pero está buenísimo ese libro, buenísimo, buenísimo, y siempre he querido que lo lean y ahora sí ya lo vamos a leer. Entonces, para que te prepares con el megatocho que te espera, querida Sol. Jocelyn, ¿querías mencionar algo? Solo quería agregar que de tanta cosa que hay, va, como que a uno se le pasan muchos detallitos, va. Y a mí la escena que más me gustó fue la de las sandías. Ahorita que mencionó Luis David, esa escena es que esa escena uno se siente. Siento que es la escena más humana, porque fue un espíritu de unión. Yo pude sentir en cada uno de los participantes que quería, hasta yo saboreé esa sandía. Esa sandía yo la sentí aquí. Fue demasiado, no sé, energético, fue algo, una experiencia, digo yo que un descanso dentro del infierno en el que estaban. Siento yo que fue como un microsegundo de paz que tuvieron dentro del infierno en el que estaban. Y mencionando el personaje de Stevens, para mí es un personaje rarísimo. Para mí, quizás yo no lo terminé de comprender. Como les digo, fue el primer libro que yo leí, quizás yo son las primeras expectativas que tuve, ¿verdad? Yo no lo terminé de entender, porque al inicio te lo pintan como un personaje que sabe en lo que está, que incluso tira como datos de la marcha, que viene y que misterioso y esto, para que muriera tal cual, no sé. Siento yo que tenía un poquito más que dar, a mi opinión personal, ¿verdad? Pienso yo que tal vez algo faltó ahí en ese personaje, pero también es muy bueno. Pero para mí es un personaje rarísimo. Y Barkovich, que también es un personaje detestable. No sé cuántas veces yo maldije a Barkovich, pero está horrible. ¿Qué personaje tan detestable? Pero de ahí para allá fue lo único que me hizo falta. Es que de tantas cosas que hay, creo que uno se tupe, ¿verdad? Al menos a mí me pasa, uno se tupe de tanta cosa. Y pues eso, ya, hoy sí ya. Ay, muchas gracias. Sí, la verdad es que así nos pasa. Luego te acuerdas de detalles y de cosas y por eso, bueno, al menos a veces yo los anoto porque luego se me va la onda, pero sí, uno se emociona tanto que quieres recordar todo lo que te pareció importante. Eli, has estado muy calladita hoy, Eli, ¿qué pasó? Sí, es que, ¿saben qué? Tengo mucho sueño, ay, no puedo con esto. ¡Ayuda! Ay, Dios mío. Entonces Pero, estoy pues, luchando. ya sé, ya me imagino. Pero ni modo, ya queremos saber qué es ese bebé. Ay, yo también, me muero. Pero bueno, Cuéntanos. entonces, a mí me gustó un montón. Yo no había leído nunca este libro. Es como de esos libros como el de Un saco de huesos, que pues, no sé, ni piensan, ni son como de los menos sonados, pero están muy buenos. Sobre todo porque como son de los libros viejitos, son, pienso yo, mucho más buenos que los nuevos, ¿verdad? Y en este libro, que fue el primer libro que escribió King, te das cuenta que, no, o sea, desde su primer libro ese señor ya la estaba rompiendo. O sea, yo les puse ahí, ¿verdad? En el grupo.
Cuando lleguen a cierto punto, me van a entender que cuando llegué ahí yo dije, no mames, señor King. O sea, todo te está hablando del pasaporte y tú dices, pues si te lo dan o sea, al inicio de la fila te lo dan, pues ya ganaste. Y cuando te enteras lo que es el pinche pasaporte, dices, no me chingué. O sea, yo deseando que ya me lo den para acabar esto y me resulta que, no, yo dije, a lo mejor es el pasaporte para hacerte canadiense, no sé, pero que me resulta que es el pasaporte para el otro barrio. No, dije, usted no tiene perdón de Dios. Punto número 1 para no tener perdón de Dios. Punto número 2, la escena en la que le disparan al perrito. Yo no puedo con eso y King diario me quiere matar un pinche perro y yo, pues en el camión lloré y lloré. Y aparte ahí el perrito y nadie lo reclamaba. Y yo, no vaya su sueño, no puede ser. No, me morí. O sea, por mí que se mueran todos, no me importa, pero el perro, no, bueno, eso fue horrible. O sea, ya de ahí se nota las mañas que ya iba a tener este señor. ¿Se fijan? O sea, mañas de que le gusta los libros de niños así creepies, matar perritos, ¿no? Es que es horrible. Y no tenía yo antes la costumbre de poner así post-its, pero pues luego vi que aquí muchos lo hacían y pues me entró la curiosidad. Y está muy bonito eso, porque luego uno se da cuenta que pues hay cosas que se tienen que mencionar en la lectura. Y miren, les voy a mencionar una que a mí se me hizo súper, ¿cómo les quiero decir? Así como que te genera un sentimiento tan real que está bien complicado escribir algo que te haga sentir a ti la locura, ¿no? Que es cuando Garrity se acerca a un muchacho y le dice, ¿cómo te llamas? Y el chavo no le contesta, ¿no? Y él le dice, ¿cómo te llamas? Ey, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Y que va McBride y le dice, güey, ya déjalo. O sea, y él, o sea, es un momento de crisis mental tan fuerte para Garrity que, o sea, yo digo, llegar a ese punto de entrar en un loop con una pregunta y obsesionarte con algo que súper nada que ver, habla del estado mental tan feo por el que estás pasando, ¿no? Y que te genere ese sentimiento con ese párrafo tan cortito, yo dije, no, este señor sí fue su primer libro, lo tenía todo para triunfar, la verdad, ¿no? Y luego, o sea, después de eso, bueno, ya mucho después, también puse un post-it porque pone una frase bien hermosa. Yo dije, este señor es un poeta. Y pone, la veleidosa primavera se había llevado el balsámico calor que hasta entonces los había acompañado. Yo dije, ay, maldito, casi se me olvida que mataste un perrito. Así de, qué poético, mi rey. Pero luego ya me lo recordé. Pero bueno, o sea, este libro tiene así como que para mencionar casi por cada capítulo algo bueno, algo impactante. Y bueno, yo el final como que no lo había entendido muy bien, como que dije, ay, sí se acabó, no estaré, porque me pasó con estos libritos, que es editorial así Proceso. No, bueno, no todos van a saber, pero les voy a platicar que cuando leímos La Larga Marcha, yo me lo encontré bien barato, el del Un Saco de Huesos, perdón, y resultó que venían 2 partes, y yo tenía la parte 2. Entonces yo dije, a lo mejor me pasó lo mismo, pero no, sí se había acabado. Ya como que lo volví a leer y dije, no. Yo también pienso que se murió, y les voy a decir algo. Roberto tiene mucha razón en pensar que pudieron haberlo matado porque hay una parte, no recuerdo bien quién dice, que escucharon el rumor de que al final al ganador lo habían llevado así como que tras bambalinas y, o sea, al final nadie gana. Y como dice Silvia, de esta vida nadie va a salir vivo, o sea, capaz que te hacen pensar y como decía Stebbins, soy el conejo que los atrae para que vayas y así es el premio, o sea, es como con ir la zanahoria aquí colgada y al final llegas y descubres que pues no, lo que te van a dar es una bala, no una zanahoria. Entonces, gracias a eso que leímos ahí, cabe la posibilidad de que, en efecto, amigos,
lo hubieran matado, no se haya muerto. Pero yo quiero pensar en mi mundo de caramelo que se murió, que su premio, como dicen, fue descansar. La verdad, yo acabé bien cansada, yo ya hasta me dolían los pies, los tenía hinchados, o sea, ¿no? Porque yo dije, ojalá que sí gane este infeliz, oye, porque después de ver tanta cosa y tanto caminar y tantas pinches ampollas, ay no, dije ya que gane. Creo que el muchacho este que tenía a su esposa también hubiera podido ganar, pero le tocó la más la suerte de que se enfermó, porque decían que ese era un toro, o sea, iba con todo y no, ni estaba cansado, pero pues le tocó la mala suerte de que se enfermó, pero a lo mejor él sí hubiera sido el mejor para ganar, el más preparado, pero pues tonto. Y creo que al final sí todos tenían como que cierto, gen suicida, porque en realidad nadie los obligaba, o sea, incluso habían 100 elegidos y 100, como reemplazos por si uno decía que no quería, y pues ellos podían elegir, no era como los Juegos del Hambre, que a huevo vas, ¿no? Esto era a elección, y pues mi personaje favorito fue, no, yo creo que el McBride. Yo me enamoré de él. Yo dije, ay, si tu novia no te quiere, yo me caso contigo, mi amor. Desgraciadamente se murió, pero pues bueno, yo siempre en los libros me quedo viuda. Ahora enviudé ahora soy viuda. Me voy a poner como el Jesús, viuda de McBride, ¿verdad? Que se pone tonterías. Pero bueno, en conclusión, me gustó un montón. Yo sí sentí el final medio abrupto, pero no me molestó, como con otros libros que sí dices, "Ay, ¿qué pedo con eso?" O sea, no, porque pues al final acá se acabó y pues, no sé, ¿qué esperábamos? ¿Una fiesta o no? Pues se acabó y se murió y ya. Porque también a veces King no te dice explícitamente y se murió para que uno no diga, maldito, ¿por qué lo mató después de tanto? No, o sea, él te dice, puede que se muriera, puede que no. No, y nos deja que uno nos matemos solos. Bueno, ahora sí que nos matemos solos. Y pues bueno, creo que esos son todos mis comentarios, amigos. Muchas gracias. Ay, Eli, muchas gracias. Sí, qué intensidad. Para mí era relectura, pero creo que sí, la primera vez que lo leí estaba yo así también toda frenética. Se siente bien feo. Alberto, qué bueno que llegaste. Hola, hola. Sí, llegué tarde, pero llegué. Bueno, por acá tengo mis apuntes. Vamos a ver por dónde empiezo. Bueno, la verdad no fue un libro que me encantó, sinceramente. Me costó un poquito conectar con el libro porque lo sentí hasta cierto punto un poco monótono. La verdad tenía como muchas expectativas y no fue un libro que me generó como otras obras de artes, como que no lo soltara, ¿saben? Entonces como que me costó un poquito conectar con el libro y no lo sentí como wow. Creo que sí tiene como obviamente muchas cosas que recalcar y creo que no recuerdo quién lo mencionó al inicio de que tiene muchas aristas de King, ¿no? Obviamente por el estilo, o sea, lees tantas cosas que dice, ay, esto se parece a, y hasta comienzas a conectarlo cuando nada que ver, ¿no? Solamente fue mera coincidencia, pero solamente que va manteniendo su estilo. Lo que me gustó fue realmente como el back de la historia, ¿no? Porque finalmente pones a 100 adolescentes ahí a que, pues, se mueran en algún punto, ¿no? Porque sabes que son personas, como bien platicaban ahorita, muchos sí se fueron preparados, otros no tanto. Me encanta cuando llega Garrati a registrarse porque llega con su mamá y su mamá así como de que, y ten esto, ¿no? Y prepara como la mochila y los guiños del otro chico que tenía como las mermeladas y los panes. Eso se me hizo como muy, muy interesante para que pudiera soportar. Me costó bastante entender que era el pinche pasaporte. Y cuando ya lo vi, cómo me pude reír y me acordé de él y que me decía, en lo que sepas, avísame que era. Pero me costó, la verdad fue que me costó. Me di cuenta que era el pasaporte cuando muere el chico con las tripas afuera. O sea, bien, bien, bien adelantado. Yo todavía me
me di el tupé para darme cuenta de eso. Creo que algo que está súper importante es a nivel como la historia a nivel mental, porque creo que sí le jugó en mucho en contra y que justamente pues a lo largo de que pasaban las horas y pasaban los días se iban abriendo porque pues sabían que ya iban o sea, o que vivían lo poquito que le quedaba o se iban a quedar como con esa gana de qué pasó, de qué sucedió, ¿no? Mi personaje favorito fue, ya te voy a decir quién fue. Fue Stevens, me voló la cabeza cuando habla y dice que es el hijo ilegítimo del comandante. Yo dije, ¿qué? Entonces creo que es mi favorito por esa parte porque quiso como vengarse, pero a la vez mostró su parte más frágil. Entonces creo que finalmente todos o muchas personas en algún punto pueden sentirse identificadas con él porque como que tiene mucha rabia adentro, quiere vengarse, ¿no? Quiere como según él, su perspectiva, hacerlo pasar un mal rato o recordar o lo que sea, y pues obviamente por cómo termina, pues no se sintió realizado por lo que fue, ¿sabes? Sino más bien se fue como, a mi punto de vista, como triste, ¿sabes? Porque realmente su vida fue como, digo, ya entendiendo que fue ilegítimo para aquellos tiempos, que sabemos que obviamente todo era como más cuadrado. Me gustó que obviamente en Mine está todo lo que da en el libro y las pancartas, las chicas cuando iban corriendo que lo veían, ¿no? Y como que estaban muy extasiadas y el zoom que hacen cuando ven como a la novia que lo va a abrazar y la piel, el contacto, ¿no? Como que esa parte como del cuerpo que finalmente pues no la puedes controlar, ¿no? Y que justamente a medida que iba pasando el tiempo, pues ellos dejaron como que todo fluyera. Yo creo que también al final él muere, porque pues por el tema que dicen, ¿no? Cuando las personas están delirando, para nadie es un secreto que dicen que ven una luz, que ven sombras, ¿no? Que ven destellos. Entonces, a mi punto de vista, yo creo que si él murió, no ganó nada. Entonces, como que esa parte para mí no, como dice Eli, como que esperábamos una fiesta, una pool party, pues no. O sea, ya estaban devastados los pobres, más bien muchos soportaron. Entonces, creo que era como algo lógico. A mí me gustó también un poco el papel de Steve, no mentira, de McBride, que lo tengo acá, porque me gustó su humor. Ese sí no se quedaba callado y decía todo lo que pensaba y era así como medio así de jocoso. Entonces creo que estuvo cool. Entonces sí, como que no es un libro que leería próximamente o pronto, pero bueno, era algo que necesitaba pasar para un checklist más del King. Ay, muchas gracias. Ahora el que leas, cuando leas La tienda, te va a gustar ese, vas a ver. Estoy Sí, segura ese de que te va a ya gustar. estábamos escuchando aquí, pero no lo tenemos. Entonces ya vamos a comenzar a mover nuestras influencias. Sí, porque de verdad vale muchísimo la pena. O sea, a mí me ¿El encanta. físico? ¿Cuántas páginas tiene físico? No lo tengo aquí a la mano, pero Como 900 y cacho. O sea, casi que It. ajá, Sí. Wow, ok. no tanto como It, pero más o menos. Ok. Alberto, si tienes el libro, ponlo Ajá. para tomarte la foto, porque ya la habíamos tomado porque Don Ah, José- ya me habían salido, ahora pues estaba en la oficina. Sí, aquí lo tengo. Déjame quitarle el filtro porque creo que con eso no Sí, se va a porque ver. se ve como con blur. Mm, Pues bueno, mientras ya les vuelvo a comentar que para junio tenemos La tienda, es un libro bien grandote, entonces lo voy a dividir en 2 meses. ok. Probablemente hagamos 2 reuniones, todavía no estoy segura, déjenme ver cómo lo puedo ahí coordinar, Ok. pero para que tengan tiempo de leerlo, Acá yo creo que ya está. a ver. Dale un poquitito como viéndolo para ti, pero poquito. Así. 1, 2, 3. Ahí está. Listo, gracias. Eli, ¿querías decir algo? Sí, miren, son 954 páginas. Para ver qué versión. A ver, muéstranos la portada. Oh, déjame tomarle un screenshot. Listo. Creo que hay una nueva portada de ese libro de bolsillo. Creando Creo. necesidades con Lo he sus visto. nuevas portadas. Está en Oigan, ¿y busca saben libre. qué me di cuenta? La ¿Ya nueva ven portada es como verde.
más Es o menos. verde, Es con ese sí. tipo de letra y tiene como el cuento verde. Sí, es la nueva Sí. edición. Lo vi, pero no me compré mejor, como estaba en oferta el de Montando la Bala, me compré ese. Chin, Así ahora vas a que tener que ahorita gastar me el compré el otro. otro. No, pero lo tengo en digital. Si lo quieren, se los paso en digital. Si no, pues, A mí me dijo Sol que parece, tiene. me parece, imagínate, una versión de bolsillo en 250 pesos, que pues, está bien, pero la portada es roja.